Hola, soy Ronson Jiménez, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, en este momento en la materia Estadística 2. En el día de hoy vamos a tratar qué son las pruebas de hipótesis no paramétricas, concepto, fórmula y supuestos y ejemplo de la aplicación de cada prueba chi cuadrado. Concepto, fórmula y clase de variable en la que se utiliza la distribución de la probabilidad F. Concepto, fórmula, supuestos y ejemplo de la aplicación de una prueba de hipótesis cuando se dispone de más de dos medias muestrales. Concepto, fórmula, supuestos y ejemplo de la aplicación de una prueba de hipótesis de análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. ¿Qué son las pruebas de hipótesis no paramétricas? Es una prueba de hipótesis que no requiere que la distribución de la población sea caracterizada por ciertos parámetros. Tiene tres características especialmente. Permiten contrastar hipótesis referidas entre los parámetros como varianza o media. Exige el cumplimiento de determinados supuestos sobre las poblaciones originales de las que se extraen datos, generalmente normalidad y homocedasticidad. Analizan datos o obtenidos a una escala de media o intervalo o razón. Las pruebas de hipótesis no plantean hipótesis sobre parámetros. Analizan datos obtenidos con una escala de medida débil, es decir, que esos datos, aún estando medidos con escala de intervalo o razón, se analizan aprovechando solo sus propiedades nominales u ordinales. Muchas de ellas se les pueden considerar de distribución libre, utilizando el criterio que no establecen supuestos demasiado exigentes sobre las poblaciones originales de donde se muestran. Ejemplo de ellas son prueba del chi cuadrado para una muestra, prueba de Friedman, prueba de F-Snedeker, prueba de rachas, prueba de medias y las que observamos. A continuación vamos a tener el concepto, fórmula, supuestos y ejemplo de la aplicación de una prueba chi cuadrado. Es un indicador estadístico para determinar si existe asociación sistemática entre dos variables nominales. Para ello se estima la probabilidad de tener un valor de chi cuadrado más grande que el calculado a partir de la sumatoria de la diferencia entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Características: tienen unos grados de libertad, R es igual al número de filas y C igual al número de columnas. La hipótesis nula nos dice que la relación entre las dos variables se rechaza únicamente cuando el valor calculado estadístico que se prueba es menor que el valor crítico de la distribución chi con el número apropiado de grados de libertad. Encontramos la fórmula: chi al cuadrado igual a la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. A continuación encontramos un ejemplo. Un investigador quiere estudiar si hay asociación entre la práctica deportiva y la sensación de bienestar. Extrae una muestra aleatoria de 100 sujetos. En el siguiente cuadro observamos la sensación de bienestar, sí, no, la práctica deportiva, si practica o no practica deporte, y el total de personas muestreadas. El contraste entre la hipótesis de la independencia entre bienestar y la práctica del deporte es igual a alfa 0,01. Queremos demostrar la relación que hay entre la práctica del deporte y el bienestar de las personas. A continuación vamos a calcular las frecuencias esperadas. En este caso, las personas que tienen sensación de bienestar y que practican deporte, que serían en un total de población de los que tienen una sensación de bienestar, que serían 45, entre el total de los que sí practican deporte, 30,
sobre el total de las personas que se muestrean. Esto nos da 13.5. También tenemos el total de las personas que no tienen una sensación de bienestar multiplicado por el número de personas que sí practican deporte sobre el total de las personas muestreadas. Eso nos da 16.5. Asimismo, reemplazamos en los siguientes casillas y eso nos da unas frecuencias esperadas de 13.5, 16.5, 31.5 y 38.5. Procedemos a calcular el chi cuadrado desarrollando la fórmula. Aquí tenemos de los que sí practican deporte, 20, frecuencia esperada 13.5, la resta nos da 6.5, la resta nos da 42.25 y este resultado dividido por la frecuencia esperada nos da 3.1296. Asimismo aplicamos con los siguientes datos dándonos 2.56, 1.34, 1.0974. Aquí recopilamos los resultados y en base a esos resultados se hace la sumatoria. Obtenemos un valor calculado estadístico de 8,13. Ahora se procede a calcular el valor de la tabla de chi cuadrado con los grados de libertad, que son número de filas menos 1 por el número de filas menos 1. 2 menos 1 por 2 menos 1 es igual a 1. El valor de alfa 0,01 y se reemplaza teniendo el valor crítico de la distribución chi al cuadrado con el número apropiado de grados de libertad con un resultado de 6,63. A continuación observamos que el valor calculado estadístico, que es 8,13, es mayor que el valor crítico de la distribución chi al cuadrado con el número apropiado de grados de libertad, que es 6,63. Esto nos quiere decir que las variables no son independientes. Por lo tanto, podemos decir que la práctica deportiva sí incide en la sensación de bienestar de las personas asociadas o estudiadas. La distribución F es una distribución de probabilidad de gran aplicación en la estadística inferencial y fundamentalmente en el análisis de la varianza. Es una técnica que permite detectar la existencia o inexistencia de diferencias significativas entre muestras diferentes. Esta distribución responde a una variable aleatoria continua definida en números reales positivos que tengan 2 grados de libertad. También responde a una variable definida como el cociente de distribución chi al cuadrado, cada una entre su grado de libertad. Las funciones que nos permiten entender la distribución de la probabilidad F son las siguientes. Funciones de beta. Beta xy integral 1 de tx a la menos 1 por 1 menos t elevado a la y menos 1 de t. Función de densidad de la distribución f. F es igual a la raíz cuadrada de d1 por x elevado a la d1 por d2 elevado a la 2. Todo sobre d1 por x más d2 elevado a la d1 más d2. Todo sobre x por beta d de 1 sobre 2, d2 sobre 2. Tenemos la esperanza mu d2 igual a d2
sobre D2 sobre 2. Es claro que D2 debe ser mayor a 2. También está la varianza, que es delta al cuadrado igual a 2 D2 al cuadrado por D1 más D2 menos 2. Todo sobre D1 elevado al cuadrado por D2 menos 2 por D2 menos 4. Hay que recordar que D2 debe ser mayor a 4.